Abren sus Biblias. Abren su Biblia en Juan 15. Juan 15, del 7 al 10. Juan 15, del 7 al 10. Y cuando lo tengan conmigo, díganme. No sé si lo tienen aquí. Mira lo que dice la palabra. Juan 15, del 7 al 10. Aunque ahí tiene hasta el 8, pero quiero leer hasta el 10. Bendecimos a nuestros niños que van a recibir enseñanza. ¿Cuándo pueden levantar su mano y decir bendecimos a nuestros niños? Bendecimos a nuestros niños que reciben enseñanza. Mira cómo dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es Jesús hablando, diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, repite conmigo, permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué lindo es la palabra de Dios. Que sea bendita. Gracias, Señor. Se pueden sentar. Qué lindo es Dios. Nosotros empezamos una serie hablando de lo que son las paradojas del poder. Porque en la Biblia se habla de ciertas cosas que en el mundo lógica de lo que es 1 más 1 equivale a 2, la realidad es que hay cosas en la Biblia que no hacen sentido lógico. Por ejemplo, Jesús dice: para tú ser primero, tienes que ser último. Jesús nos dice que es posible que puede estar herido, pero sano completamente en él. Entonces hay cosas que en el superficie parecen una paradoja, pero la realidad es que la palabra nos revela que hay una verdad espiritual más profunda que simplemente la lógica superficial. Y de eso estamos hablando. Y hoy yo le voy a hablar de lo que es el don de la perfección. Y si yo pudiera darle otro título, un subtítulo a este mensaje de hoy, yo le hubiera dado el título Imperfectamente perfecto. Imperfectamente perfecto. ¿Sabe usted que el objetivo de la vida cristiana no es que tú te conviertas en una mejor persona? Hay muchas personas que creen eso. Hay personas que creen que al convertirse, el hecho de tú convertirte, eso significa que tú todos los días te conviertes en mejor persona. Y la realidad es que uno no se convierte por esa razón. Tampoco una persona se convierte porque quiere hacer buenas obras, porque quiere ser una persona que hace las cosas bien. ¿Cuántos de ustedes son perfectos aquí? ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que todos los días nosotros tenemos nuestro día que levantamos al otro lado de la cama y nos apesta la vida? Y parece que hemos mordido un limón y todo nos es agrio. Pero tienes Cristo en tu vida. Porque la realidad es que todos nosotros tenemos días buenos y tenemos días malos. Y hay días que nosotros hacemos cosas buenas y hay días que nosotros hacemos cosas malas. Ser cristiano no significa que todo lo que tú vas a hacer va a ser bueno. Tampoco ser cristiano significa que tú vas a dejar tu camino para un camino de perfección donde nunca vas a pecar. Porque la realidad es que tú siempre vas a pecar. Porque eres un hombre pecador. Eres un hombre que todos los días necesitas de Jesús. La realidad es que todos nosotros somos imperfectos. Como todo el mundo, probablemente tú estás luchando con algo en tu vida. Luchando por superar algo en tu vida espiritual. Probablemente tienes momentos en los cuales tú te sientes que tú eres un fracaso espiritual. Porque tú entiendes que no estás viviendo supuestamente a la altura donde tú crees que debes de estar como hombre o mujer espiritual. Lamentablemente, que Dios te bendiga, lamentablemente el cristianismo suele enseñar que simplemente se trata de religión. Esto se trata de lo que tú puedes hacer para lograr bendición.
Y Jesús nunca enseñó eso. Jesús nunca enseñó que hay cosas que tú tienes que hacer para simplemente llegar a ser perfecto, logrando a cumplir la ley. La realidad es que, como dijimos la semana pasada, es imposible tú por tu propia fuerza cumplir la ley. Es imposible por tu propia fuerza lograr la bendición y la gracia de Dios porque tú eres una buena persona. Es imposible. Repita conmigo, es imposible. Es imposible. Pero con Cristo, repita conmigo, con Cristo es posible. Con Cristo todo es posible. Así que yo hoy quiero tocar el punto de que tú y yo, aunque somos imperfectos, en Cristo Jesús somos perfectos para Dios. Si permanecemos en Él, somos perfectos para Dios. La verdad es que todos nosotros tenemos cosas que tenemos que lidiar. Hay problemas personales, situaciones que nos rodean, que nos causan problemas internamente. ¿Verdad que hace calor aquí o soy yo? ¿Hace calor aquí? ¿Podemos prender los abanicos un poquito hasta que? Gracias. Sí, porque me dio calor ahora mismo y estoy sudando. Y si usted es friolento, friolento es cuando una persona se pone frío rápido, ¿no? ¿Verdad? Si usted es friolento, le doy un consejo. Siempre, siéntate en las partes de la esquina de la iglesia porque el aire como centraliza siempre en el medio. ¿Okay? La verdad es que todos nosotros tenemos cosas que estamos lidiando espiritualmente hablando, pero con Cristo Jesús, Él nos hace perfectos ante sus ojos. Y quiero arreglar algunas cosas, algunas nociones teológicas que quizás nosotros tenemos acerca de lo que es la perfección. Levanta la mano aquí aquel que lleva 5 años o más en la iglesia. 5 años o más. 5 años o más. Ok. ¿Quién aquí lleva 10 años o más en la iglesia? Ok. La realidad es que si usted lleva por lo menos 5, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años en el evangelio, algo que quizás usted ha escuchado, que quizás de una forma u otra en el pasado se abusó mucho, es que Dios es un Dios santo y que Dios es un Dios fuego consumidor, y si tú no te arrepientes te vas para el infierno, así que hoy es el día que tú te tienes que arrepentir. ¿Quién aquí ha escuchado esos mensajes de fuego que decía arrepiéntate hoy, sos pecador? ¿Verdad? ¿Sabía usted que nada de eso es malo? Porque la realidad es que si tú no te arrepientes, hay un infierno que te espera. La verdad es que si tú no te arrepientes, hay una eternidad de maldición que usted escogió vivirla. Pero por un tiempo dentro de la iglesia y por un tiempo dentro de los círculos eclesiásticos, se abusaba mucho de ese mensaje. Tanto al punto que hoy estamos en el otro extremo. Hoy estamos en el extremo de que no se puede hablar del infierno. Hoy estamos del extremo de que no, es que Dios es todo amor. Y tenemos que hacer espectáculos, como hizo el pastor aquí ahora mismo, que ahora me duele. Tenemos que hacer espectáculos para poder atraer a la gente a lo que es Cristo Jesús. ¿Sabía usted que lo único que la iglesia tiene que hacer, lo que la iglesia tiene que hacer para atraer a una persona a quien es Dios, es apuntar a la cruz? No hace falta luces, no hace falta música atractiva, aunque todo eso es bueno y nada de eso es malo. Te quiero dejar eso claro. Nada de eso es malo que la iglesia sea un poquito modernizada. Aquí el pastor puso unas pantallas nuevas de televisión. Pronto nosotros vamos a tener un nuevo proyector. Nosotros compramos laptops nuevos porque nosotros tenemos que modernizarnos como iglesia. Pero nada de eso debe de reemplazar el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz queda igual como pasó 2000 años atrás. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que muriese por ti
y por mí, porque somos pecadores. Ese es el mensaje de la cruz. Y ese mensaje no se cambia. Pero ¿qué pasa? Ahora vivimos en otro extremo. Antes, en el pasado, se usaba el látigo y el castigo de lo que era el infierno para meterle miedo a la gente para que se arrepintiese. Y la gente empezaron a convertirse más por miedo que por amor. Pero ahora, es como dije, estamos en otro extremo. Queremos hablar tanto del amor y tanto de la gracia que obviamos que Dios también es un Dios santo. Y que hay cosas que Él aprueba y hay cosas que Él no aprueba. Y si tú quieres venir a conocer a quién es Dios, Dios es amor. Pero antes que Él sea amor, Dios es un Dios santo. Por ende, para aquellos teólogos que están aquí o que quieren aprender más de la Biblia, antes que nosotros aprendemos de que Dios es un Dios de amor, Dios se revela siempre como un Dios santo. Dios es 3 veces santo. Y cada vez que nosotros vemos en la Biblia donde se refleja la personalidad de Dios en el trono celestial donde a Él se le adora, siempre la Biblia dice que los ángeles y los serafines y los huestes celestiales dicen: Él es santo, santo y santo. Por ende, su amor emana, sale de su santidad. El Antiguo Testamento fue diseñada para poder enseñarle a la gente cómo nosotros podemos acercarnos a un Dios santo. Porque era imposible por nuestras propias fuerzas lograr ser quien Él era. Lograr entender o lograr estar en su presencia, porque Él es un Dios santo. Pastor, ¿cómo usted explica eso? Si usted conoce un poco de la Biblia y si usted no conoce esta parte de la Biblia, permítame darle un pequeño resumen. El pueblo de Israel estaba esclavizado por 400 años en Egipto. En Egipto, mientras ellos estaban esclavizados en Egipto, ellos habían empezado un proceso de lo que era la asimilación entre la cultura egipcia y empezaron a perder lo que era su cultura hebrea. Y llegó un momento en donde Dios escogió en su momento infinito, en su sabiduría infinita, porque Él es Dios, decidió librar al pueblo de su cautividad. Y Dios escoge a un hombre, Moisés, para sacarlo de la cautividad. Pero ¿qué pasa? Este pueblo, como estaba esclavizado por tanto tiempo y habían asimilado las costumbres de los egipcios, ahora tienen que sacar de su mente, porque su mente era una mente de esclavo, sacar de su mente una mente de esclavitud a una mente libre de un Dios que lo ama y que lo quiere bendecir y lo quiere dirigir. ¿Y cómo este pueblo va reconociendo quién es este Dios que lo ha sacado del pueblo? Bueno, Él le da unas reglas que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y Él dice: si ustedes quieren vivir bajo mi gobierno como Dios, ustedes tienen que seguir estas leyes. Encima de las leyes, Dios le dice a ellos: y yo quiero habitar en medio de ustedes, pero yo soy un Dios santo. Y ustedes son un pueblo imperfecto. ¿Cómo es que un Dios santo puede habitar en medio de un pueblo imperfecto? Pues entonces Dios establece ciertos rituales, ciertas tradiciones para crear una relación con un pueblo imperfecto. ¿Y cómo Él lo hace? Él crea un tabernáculo. Y en el tabernáculo Él da ciertas leyes, Él da ciertos rituales, ciertas tradiciones que bendicen al pueblo para tener una relación con un Dios santo. Y todo el pueblo elige y tiene un sumo sacerdote que representa al pueblo. Y ese hombre, un hombre, entra dentro del tabernáculo para tener conversación con Dios. Y ese hombre tiene que ser un hombre santo, un hombre que vive a la ley de todo lo que Jehová ha enviado a hacer. Y así sucesivamente durante el Antiguo Testamento vemos que de esta manera Dios tiene una relación con su pueblo. Pero algo pasa. Es imposible, y vemos a través de las páginas de la historia, que es imposible que
la humanidad puede vivir debajo de estas leyes de rituales, debajo de estas leyes de perfección y de santidad. Porque hay algo dentro del ser humano que quiere revelarse siempre con su Creador. Y Dios dice, ¿cómo hago para tener una relación con mi creación, con mi pueblo? Tengo que hacer lo que yo hice desde el principio. Y esto soy yo parafraseando, permítame por un momento. ¿Qué pasó en el principio? Si ustedes leen Génesis 1, 2 y 3, eso es dinamita teológica para aquellos que les gustan estudiar la palabra. Génesis 1, 2 y 3. Algo pasa en Génesis 2. Cuando Eva peca contra Dios y Adán peca contra Dios, ellos se encuentran avergonzados por su pecado. ¿Y qué es lo que Adán y Eva hacen? Se cubren con hojas de higuera. Pero ¿qué pasa con las hojas? Se seca, se hace nada. Así que lo que el hombre hizo para cubrir su pecado no era suficiente. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando confronta al hombre con su pecado? La Biblia dice que Dios sacrifica de su creación para cubrirlo de pieles. Pastor, ¿dónde es que la palabra dice eso? Pues donde uno saca pieles. ¿De dónde uno saca pieles? De un animal. Y si tú sacas un cuero de un animal, ese animal no queda vivo. Es imposible. Así que la práctica y el fundamento teológico aquí es que Dios sacrifica de su creación para cubrir el pecado del hombre, así enseñándole a la humanidad que hay necesidad de un sacrificio de sangre. Pero ya un corderito, ya un animal no era suficiente para cubrir al hombre. Era necesario algo mayor, algo puro para cubrir el pecado de la humanidad. Y lo único que era suficiente para cubrir el pecado de la humanidad no eran hojas de higuera. Ya no eran sacrificios o rituales de pureza. Era necesario el sacrificio de quien era Jesucristo. La realidad es que el Antiguo Testamento te lleva a un yugo de esclavitud. Y ya tú no tienes que vivir en ese yugo de esclavitud. La realidad es que el Antiguo Testamento te lleva a lo que es un ministerio de muerte y de sacrificio. En el Nuevo Testamento vivimos bajo lo que es la gracia y no la ley. Vivimos lo que es estar conectado con el Espíritu y no conectado con lo que son sacrificios de sangre. Ahora, en la promesa de que ahora no hay condenación en Cristo Jesús, el propósito de tu fe no es simplemente guardar la ley. Déjame decir eso de nuevo. Tu propósito como cristiano no es simplemente guardar la ley. Tu propósito como cristiano es caminar en el Espíritu con Dios, en Cristo Jesús. La palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y es a través de esta palabra que tenemos un regalo hermoso de lo que es ser una obra terminada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no se trata de vencer, porque en Cristo Jesús la palabra dice que ya tú eres más que un vencedor. Primera de Juan 4:4, mira lo que dice. No sé si lo tienen en la pantalla. Primera de Juan 4:4. En Cristo Jesús no se trata de vencer, ya tú eres más que un vencedor. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En Cristo Jesús, repite conmigo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no se trata de ser santo. En Cristo Jesús tú eres santo. Romanos 11:16. Mira lo que dice la palabra. Si las primicias son santas, también lo que la masa restante. Y si las raíces santas, también lo que son las ramas. Tú eres santo porque Él es santo. En Cristo Jesús. No se trata de siempre santificarte, porque en Cristo Jesús eres un hombre, una mujer santificado.
No se trata de volverte perfecto, porque tu hombre interior ya está perfeccionado en Cristo Jesús. Hebreos 12:23, mira lo que dice la palabra. Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. No se trata de vencer tus debilidades en la carne, porque en Cristo Jesús Él te ha dado ya el poder sobre la carne. Mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. En Cristo Jesús, repita conmigo, en Cristo. En Cristo Jesús no se trata de siempre de ser perdonados. En Cristo Jesús tú eres perdonado. Voy a repetir eso. En Cristo Jesús no se trata de siempre estar buscando el perdón. En Cristo Jesús eres perdonado. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que queremos aceptar a Cristo Jesús y seguir viviendo en una vida donde siempre tenemos que buscar este perdón porque sentimos vergüenza, porque sentimos culpables. Pero es que en Cristo Jesús ya tú eres una persona nueva. En Cristo Jesús las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas hechas son nuevas. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú no necesitas seguir pidiendo perdón. Ya tú eres perdonado. ¿Sabe cuál es el problema mayor de nosotros, iglesia? Es que queremos pensar de que no somos suficientes. Y Cristo te dice, tú eres suficiente. El desafío de tu vida cristiana no se trata de ser perfecto ante Dios, sino aprender a caminar en lo que ya Cristo ha logrado para ti. Él te ha dado el regalo, el don de la perfección. Pero pastor, todavía estoy luchando con esto. Pero en Cristo Jesús tú eres sano. Pastor, es que tengo esta situación, pero en Cristo Jesús eso se resuelve. A mí me gusta mucho como dice Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tú tienes que creer. Repite conmigo, iglesia, creer. Tú tienes que creer que Cristo Jesús murió por ti. Tú tienes que creer que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz tiene poder para sanarte, para librarte y para hacerte nuevo. Y si tú lo crees y lo has creído, pues te tienes que parar en esa palabra cuando el enemigo quiera venir para atacarte con sus dudas. Tú eres perfecto en Cristo Jesús. Tú eres sano en Cristo Jesús. Tú eres libre en Cristo Jesús. Eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Te tienes que parar en Cristo Jesús. Hay simplemente una condición a todo lo que yo le estoy diciendo hoy. Y la condición de todo lo que le estoy diciendo hoy es que tú tienes que estar en Cristo Jesús. Porque una vez que tú entras en Cristo por la fe, ya tú has entrado en una obra perfecta que Dios quiere hacer contigo. En Él ya estás en el Espíritu, porque tu vieja naturaleza carnal fue dada a la muerte y naciste en el Espíritu. Una vez que tú has entrado de nuevo por la fe, eres más que un vencedor. Tú no eres simplemente un vencedor porque tú sabes pelear y tú tienes fuerza y tú eres una persona madura. No, tú eres más que un vencedor porque aún en tu debilidad, en Cristo Jesús tienes la fuerza. Y a mí me gusta mucho
algo que pasó en mi vida personal. Porque esto pasa mucho con nosotros. Pensamos de que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que vivir una vida santa para que Dios para que Dios en su trono celestial nos mire con agrado. Nosotros tenemos que ser buenos, nosotros tenemos que lograr ciertos hechos para que Dios nos vea como un hijo amado, un hijo aceptado. Yo sé que estamos grabando, así que voy a tener cuidado con los nombres que voy a tirar aquí. Pero yo tengo un mejor amigo que tiene un hijo, que tiene un hermano menor. Y yo y mi mejor amigo siempre éramos así, uña y carne, como decimos los caribeños. Y mi hermano menor era el mejor amigo del hermano menor de mi amigo. Así que éramos, yo era un dúo y ellos eran un dúo. Pero algo interesante pasó en la vida del hermano menor de mi mejor amigo. Llegó un punto donde las cosas en la casa de él no eran lo más saludable. Y él me confesó un día de que él ya no quería vivir en la casa de sus padres. Sus padres se estaban divorciando. De hecho, se habían ya divorciado. Y estaban teniendo muchos problemas. Él estaba teniendo problemas con abuso de sustancias. Estaba usando drogas. Él estaba bebiendo, viviendo una vida de fiesta. Y él estaba adolorido con todo. Y yo lo quería invitar para la iglesia. Mi hermano lo estaba tratando de invitar para la iglesia para que él se conectara más con Dios. Porque este joven tenía un talento hermoso. Él sabía cantar, sabía tocar. Incluso cuando yo me hice el músico principal de mi iglesia y nosotros empezamos la banda de los jóvenes de la iglesia, él era uno de los guitarristas principales de nosotros. Este joven tenía promesa, este joven tenía potencial. Pero se había dado con las realidades crueles de la vida. Y él había decidido querer salir de casa. Y un día, sin decirle nada a nadie, él se escapó. Y él era un joven menor de edad en ese tiempo. Tenía apenas, yo creo que acaba de cumplir 17 o 16 años. Y él se escapó. Y él se fue a la fuga. Nadie por una semana, 2 semanas, sabía dónde estaba el joven. Hasta que mi hermano recibe una llamada. Y mi hermano recoge el teléfono y dice: hello, ¿quién es este? Y es el jovencito que se había fugado. Y mi hermano, que había cogido ya consejo sabio, le dijo: ¿sabes qué? Si quieres, ven a casa, nosotros te hacemos algo de comer aquí, no vamos a llamar a tus padres, vamos a hablar, bla, bla, bla. Y él trató como de llevarlo a un lugar seguro. En todo este tiempo, el joven, después de varios días de conversación, logró venir a la casa. Nosotros le dimos de comer, le cubrimos, lo amamos, lo escuchamos. Y él me dijo a mí: no quiero volver a casa porque yo sé que mami me odia. Porque dejé de ir a casa y me fugué. Yo sé que mami no me ve con ojos de amor porque yo no soy un hijo bueno. Y algo interesante pasó. No sé por qué, pero a mí me vino en la mente el cuadro del hijo pródigo. Y yo le dije a él: tú estás equivocado. Tu mamá nunca dejó de amarte, aunque te fuiste de casa, aunque te pusiste malcriado, aunque hiciste las cosas que hiciste, tu mamá nunca te dejó de amar. Y Dios es así con nosotros. Es posible que te pusiste malcriado. Es posible que
no hiciste las cosas como un buen cristiano. Es posible que por un tiempo te fuiste de casa, pero Dios nunca te ha dejado de amar. Dios nunca te ha dejado por un momento y sus ojos siempre estaban fijos en ti. Y cuando regresaste a casa, Él no te juzgó. Él dijo: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Cuando tú estás en Cristo Jesús, esa no es tu realidad. Es cuando tú no permaneces en Él. Recuérdate cuando estábamos leyendo que yo le dije a ustedes, repiten estas palabras conmigo: permanecer. Esa es la clave aquí. Tú tienes que permanecer en Cristo Jesús. Y esa es la clave de tu éxito espiritual, de tu crecimiento espiritual. Y cuando Cristo usa esta ilustración de lo que es la vid y los pámpanos y las ramas, lo que Él está diciendo es: tú por tu propia fuerza nunca vas a poder lograr echar frutos. Inclusive, yo saqué esta plantita de mi oficina. Porque yo quiero que esto sea la ilustración que bendiga tu vida hoy. Esta plantita, yo la compré la semana que yo me hice pastor. La semana que yo me hice pastor, yo fui a cruzar la calle. Aquí hay una floristería y yo quería comprar una plantita para la oficina. Y a mí me gustó esta planta porque está curiosa. Está curiosa la planta. Y cuando lo compré, estaba bien verde, fíjate, yo creo que está aún más grande que esto, las flores, las ramas que habían salido. Pero algo pasó que con el tiempo se empezó a poner frío. Y cuando se empezó a ponerse frío, yo vi que las ramas se empezaron a secar y yo empecé a cortar las ramas secas. Y se me secaron todas las hojas. Y por todo el invierno mi plantita estaba sin una hojita, nada verde. Yo pensé por un momento que se había muerto. Y yo lo sacaba y yo veía la planta a ver si estaba bien. Y hasta yo llamé al hombre y le dije: mira, la plantita se me murió. Me dijo: no está muerta, está descansando. Me dijo: oh, ok. Pero ¿sabes lo interesante de esta plantita? Y lo interesante de nosotros en la vida de Cristo Jesús es que hay momentos en nuestra vida con Cristo Jesús donde, aunque Él es la vid y nosotros las ramas y los pámpanos, como dice la palabra, Dios viene y Él tiene que pulir la planta. Lo que nosotros llamamos podar. Y hay momentos donde Dios no está puliendo, podando, y nos duele. Diciendo: Señor, pero ¿por qué sacaste eso? Si eso era parte de mi personalidad. Pero Señor, ¿por qué hiciste eso? Porque esa rama estaba linda. Sí, pero estaba infectada. Señor, pero ¿por qué sacaste esa rama si esa rama era mi mejor amiga? ¿Por qué sacaste esa rama si ese trabajo a mí me bendecía? Y empezamos a preguntar por qué Dios quita y saca. Y lo que Cristo dice: permanezca en mí. Confía en que yo soy el raíz de tu bendición. Confía en que yo soy todo lo que te bendice. El clave aquí es permanecer. Tu trabajo como cristiano no es ser perfecto. Tu trabajo como cristiano no es ser buenas obras. Aunque todo eso es un producto de. Tu trabajo como cristiano es permanecer. Sé fiel. Continúe.
sé fiel a lo que Dios ha depositado en tu vida. Rafa, tu trabajo no es ser tu trabajo no es ser el mejor cristiano de esta iglesia. Tu trabajo es permanecer en Dios. Y el enemigo va a hacer todo para distraerte en lo que es tu permanecer con Dios. Pero la clave de tu bendición más grande va a ser continuar siendo perseverándote. Fernando, that's your biggest challenge. Persevere. Hold strong. Porque los vientos llegan. Va a venir alguien y va a tratar de sacudirte. Pero mira lo que dice Jesús. Permanece fiel. Renzo, ese es tu trabajo más fuerte dentro de la iglesia. A pesar de todo lo que dicen los doctores, a pesar de todo el dolor que quizá en los momentos tú te sientes que dices, wow, God, what's going on? Be faithful. Persevere. Let me show you what I can do, says the Lord. Permanecer. Porque cuando tú permaneces, va a llegar la primavera. ¿Y sabes lo que viene con la primavera? Do you know what comes with spring? The fruit. En la primavera llega la fruta. En la primavera llega todo lo que muestra al mundo que tú perseveraste. ¿Y sabes lo lindo de dar fruto? You know what's the most beautiful thing about giving fruit, Renzo? Es que el árbol no da fruto para que el árbol se beneficie de lo que dio. The tree gives fruit not for its own nutrition. The tree gives fruit so it can bless others. El árbol da fruto para bendecir a otros. Así que cuando tú permaneces fiel y empiezas a dar fruto, el fruto no es para que tú te gloríes, el fruto es para que tú lo compartas. Por eso es que Cristo Jesús hace esta ilustración tan fuerte y tan viva en la vida de los discípulos. Porque Él dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Tú no puedes esforzarte para alcanzar la perfección. Tú eres perfecto en Él. Y yo quiero terminar con este pensamiento. Quiero terminar con este pensamiento que siempre fue algo que en mi jornada espiritual yo luchaba con esto. Yo siempre les digo que yo crecí dentro de una iglesia donde yo tuve un pastor toda mi vida. Un pastor toda mi vida que me regañó, que me disciplinó, que hizo conmigo el hombre que ustedes ven al frente suyo. Y había un momento en mi vida donde yo tuve que luchar con el pensamiento de permanecer en Dios o no permanecer en Dios. Porque llegó un punto donde cuando yo miré a mi alrededor, y ese es el problema de muchos. El problema de muchos es, en vez de enfocarse en lo que Dios quiere hacer con ellos están enfocados en lo que Dios quiere hacer con otros. Y están mirando al árbol de ellos y Dios quiere trabajar con el árbol tuyo. Y ese fue mi problema. Y llegó un momento en mi vida personal donde yo empecé a mirar a la iglesia. Y voy a usar esto como de ejemplo. Repita conmigo, esto es un ejemplo. Yo miraba a un hermano Lorenzo. Y yo miraba como el pastor siempre estaba bendiciendo al hermano Lorenzo, dándole oportunidades. Y yo veía que el pastor le decía, ¿sabes qué? Lorenzo, prepárate una clase. De la clase bíblica. O Lorenzo, cántate esta alabanza este día. O Lorenzo, bla, bla, bla. Y yo veía que el pastor tenía como un trato especial con Lorenzo. Y eso me molestaba. Porque, en paréntesis, yo era un poco celoso con mi pastor. Yo soy celoso con mi pastor.
Pero en ese tiempo yo era un joven adolescente, muy impresionado con todo. Y yo dije, pero ¿por qué el pastor le da con la gana abusar a Lorenzo siempre? Y yo enfocado en lo que mi pastor estaba haciendo con Lorenzo, y yo criticando cada vez que Lorenzo predicaba. Mira, dijo eso mal. Mira, ¿viste el botón que le salió? ¿Viste el botón que le salió? Y yo criticando en todo momento Lorenzo orando en un culto de oración. Estoy usando Lorenzo porque es una persona de verdad. Lorenzo estaba dando un culto de oración y Lorenzo orando, y yo, en vez de estar orando conectado con el pueblo, yo estaba en la esquina tocando el piano, mirando a Lorenzo, y en mi mente yo quiero que él se tropiece, que se caiga, porque yo no me gustaba lo que Dios estaba haciendo con él. Y yo, lo que en mi ignorancia espiritual, yo me estaba ahogando todo lo que Dios quería hacer conmigo. Porque el trato que Dios tenía con Lorenzo era especial. Y lo que Dios quería hacer conmigo era algo especial. Pero por estar enfocado en Lorenzo, yo estaba perdiendo la bendición del que Dios estaba usando a Lorenzo. ¿Y sabes lo que pasó un día? Estaba el hermano Lorenzo predicando y Dios lo estaba usando. La gente estaba recibiendo el mensaje. La gente empezaba a venir al altar a recibir oración. Y en un momento dado yo vi a mi papá, que estaba luchando con cáncer en ese momento. Él se paró y vino al altar y empezó a llorar. Y yo dije, wow, cómo Dios usa a Lorenzo. Tú y yo tenemos que ver lo que Dios quiere hacer con nosotros y enfocarte en permanecer en Dios por ti y no por lo demás. El problema de nosotros es que estamos enfocados en todo el mundo. ¿Sabe cuál es mi oración para esta iglesia? Especialmente para este año que viene ahora. Y le he compartido con algunos miembros de la iglesia, que cuando estoy teniendo conversación con ustedes me dicen, pastor, ¿qué usted ve? ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted opina? ¿Sabe cuál es mi oración para la iglesia? Que nosotros podemos ser una iglesia donde cuando entre una persona por esas puertas, ellos puedan sentir la presencia de Dios. Y cuando ellos sientan la presencia de Dios, no va a ser porque yo estoy predicando. Va a ser porque cuando ellos entraron por la puerta, saludaron a César. Y como César permaneció en Cristo Jesús y está conectado con Cristo Jesús, esa persona cuando saluda a César siente la presencia de Dios. Que cuando la persona venga y se sienta al lado de Julio César y Gloria, ellos ven a Julio César y Gloria adorando a Dios y digan, wow, esta iglesia sabe adorar. Que cuando alguien venga aquí al lado de Rafa y Betty y empiezan a adorar al lado de Rafa y Betty, ellos vean que ellos adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y dicen, wow, esta iglesia sabe adorar a Dios. Y ellos puedan ver y ellos puedan sentir que aquí se mueve el Espíritu de Dios libremente. Esa es mi oración para esta iglesia. Pero eso va a pasar si tú permaneces en Cristo Jesús. Tú tienes que quererlo. Tú tienes que pelear por eso. Tú tienes que luchar por eso. Permanece. Persevere. Permanece en Cristo Jesús. El trabajo de Dios es de transformarte. El trabajo del Espíritu Santo es llevarte a conocer quién es Cristo Jesús y revelar quién es Él en tu vida. El trabajo tuyo es permanecer, estar firme. El trabajo tuyo es amar a Dios con todas tus fuerzas. Tú no tienes que ser perfecto. Tú lo único que tienes que hacer es mantenerte fiel. Yo tengo una pregunta retórica para todos ustedes. Y una pregunta retórica es una pregunta que tú no contestas.
Amén. Esta es una pregunta retórica. ¿Cuántos de ustedes quieren permanecer en Dios? Y si quieren permanecer en Dios, ¿qué estás dispuesto a dar? Porque la realidad es que la única contestación que puede satisfacer lo que dice esta palabra es todo. ¿Qué usted está dispuesto a dar para permanecer en Dios? Y cualquiera que sea tu respuesta, la realidad es que lo único que satisface la letra de esta palabra es tiene que darlo todo. You have to be willing to give yourself, all of yourself, todo de ti para permanecer en Dios. Eso significa tus sueños, tus deseos, tus planes, tus sentimientos. Tienes que estar dispuesto a darlo todo. Y si tú estás dispuesto a decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero permanecer en ti. Quiero ser fiel. Pues entonces yo le pido a la iglesia de estar de pie. Le pido a la iglesia estar de pie. Lo más lindo de permanecer en Cristo Jesús es saber que tu decisión de permanecer y tu decisión de ser fiel produce un legado en tu historia. Pastor, ¿qué tú quieres decir con eso? Aquí está, perdona que ustedes están aquí, right there en el medio. Aquí está Betty y aquí está Rafa. Y yo sé que ellos están continuando una jornada con Dios. El reto más grande de ellos es permanecer en Dios. Pero si ellos permanecen, el hecho de ellos permanecer va a crear un legado que bendecirá no simplemente sus hijos y sus nietos que vienen de camino, sino bendecirá a todo aquel que viene a esta iglesia, que va a ver la trayectoria de lo que Dios va a hacer con este hombre y con esta mujer. Lo lindo de Sonia y de Lorenzo, si ellos permanecen en esta iglesia, permanecen en Cristo y son fieles a lo que Dios los llama a hacer, es que no simplemente va a bendecir a los hijos de ellos y a los nietos y el futuro de su familia, sino que el legado de ellos va a bendecir esta iglesia y aquellos que van a ver la trayectoria de ellos en esta iglesia. En mi iglesia, nosotros empezamos con 12 hermanos. Mi iglesia donde yo crecí, empezamos con 12. ¿Sabía usted que todas las familias que empezaron la cosecha, con la excepción de uno, todos todavía están en la cosecha? Y cuando mi pastor se para a hablar con la iglesia de cosas del visión de la casa, del futuro, de lo que las promesas de Dios sobre la cosecha, cuando él mira a la audiencia, él puede ver a aquellos que han permanecido. Y lo lindo es que toda la iglesia sabe cuáles son estas familias. Y cuando ven que estas familias se levantan para apoyar a mi pastor y para apoyar a la iglesia, cuando ellos se levantan, lo que ellos están diciendo, nosotros somos parte de un legado que ha bendecido esta comunidad. Y cuando se levanta un hermano Frankie y una idea, la iglesia estremece. Cuando se levanta el hermano Joselito y Eliet, que son mis padres, eso levanta, la iglesia sabe, vamos a trabajar. Cuando se levanta el hermano Ovidio y la hermana Salinas, ellos se levantan, la iglesia sabe, algo está pasando. Porque el legado de ellos como personas que han perseverado
bendice a la iglesia. Esa es mi oración para ustedes. Que cuando miremos a la iglesia 20, 30, 40 años atrás, podemos ver, cuando se paraba Gabriel y Luz, eso bendecía. Que Samuel, cuando Dios levanta a Samuel como un hombre de Dios, que yo sé que Dios lo va a bendecir. Y Samuel se para un día en un altar y dice: cuando mi padre cantaba, cuando mi mamá oraba, la iglesia estaba bendecida. De eso es lo que estoy hablando. De legado, de fidelidad, de permanecer. Y eso es lo que yo quiero para tu familia. Eso es lo que yo quiero para esta iglesia. Eso es lo que Dios está llamando a cada uno de ustedes a hacer hoy. Permanecer en Cristo Jesús. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y oramos? Y yo voy a hacer un llamado un poco raro hoy. Porque la realidad es que todos debemos de permanecer en Dios y todos debemos de desear eso. Así que mi oración hoy, mi llamado hoy, va a ser bien particular. Si hay alguien aquí que ha sido castigado por los pensamientos de duda, que dice: eres imperfecto, tú sabes que tú puedes hacer más. Tú eres castigado por el enemigo que te dice: tú sabes que no te congregas. Has sido castigado por el enemigo que te dice: pero mira, vienes a la iglesia simplemente cuando tienes algo que hacer. Reprende al enemigo en el nombre de Jesús. Y si ese eres tú, y tú reconoces que tú tienes que permanecer, pues levanta la mano donde tú estás, porque yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria, 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 gloria. Qué lindo es Cristo Jesús. Padre, en este momento yo te pido que tu Espíritu Santo toma control de esta iglesia. Que cada persona que ha levantado la mano y entiende de que ellos tienen que permanecer en ti y que ellos necesitan de tu ayuda y necesitan de tu poder, en el nombre poderoso de Jesús, yo pido, oh Dios, que tu palabra y que tu Espíritu Santo le dé nueva vida. Yo pido, Señor, que tú hagas una obra especial en ellos. Y que la obra que tú hagas, Señor, sea una obra perfecta. Porque todo lo que tú haces, lo haces perfecto. Porque solamente tú basta. Solamente creer en ti es lo suficiente para ser perfecto en tus ojos. Deja atrás toda duda. Deja atrás todo temor. Sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Fiel, fiel, sé fiel. Sé fiel. Sé fiel en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Qué lindo es Dios.